Nuestra segunda clase pareció una clase de historia. ¿Y esto cuál fue el objetivo? Era entender el concepto dentro del cual los derechos humanos nacen y se desarrollan dentro de la sociedad. No podemos dejar de lado cuáles fueron esos acontecimientos políticos, económicos, sociales y bélicos dentro de los cuales se desarrolló el tema de los derechos humanos. Empezamos viendo las distintas épocas de la sociedad y empezamos con la sociedad o la comunidad primitiva. En esta época, las personas tenían un sentimiento de solidaridad, es decir, cada uno contribuía al clan, a la sociedad o a su comunidad, aportando bienes y prestando servicios. Esto era para el bienestar de los mismos. Sin embargo, aquellos que no contribuían o no ayudaban a la sociedad, pues sencillamente eran expulsados. Luego pasamos a la época esclavista. En esta época, la comunidad se vio afectada por otros grupos, es decir, pueblos con mayor fuerza, pueblos mejor dotados físicamente, ejercían violencia sobre aquellos pueblos que tenían los recursos. Y entonces era la ley del más fuerte. Muchas veces en estas guerras entre pueblos por el tema de los recursos sucedía que unos a otros se exterminaban. Sin embargo, los vencedores se dieron cuenta que si exterminaban a sus enemigos, pues sencillamente no podían robarles o ejercer violencia nuevamente sobre ellos. Por lo tanto, les perdonaron la vida y en ese contexto les obligaban a trabajar de por vida, esclavizándolos. Vimos que en esta época habían personas y habían esclavos. Cuando hablamos de esclavos, no eran reconocidos como personas, sino como propiedades. Es decir, no podían tener propiedad privada, no podían disponer de su propia vida, sino por el contrario, quien ejercía ese dominio o ese derecho era únicamente el esclavista. En esta etapa podemos mencionar películas como por ejemplo las películas romanas o El Gladiador, que ahí se da claramente cuál era la relación del esclavo frente a sus derechos. Era ninguno o casi nulos sus derechos frente a la sociedad. Posteriormente pasamos a la tercera fase y es la época feudal. En esta etapa se da el imperio el sistema de gobierno de la monarquía. ¿Y qué pasaba con la monarquía? En esencia, el rey era el representante de Dios en la tierra y por lo tanto era el único dueño de toda la tierra. Sus designios eran incuestionables y su poder, por supuesto, era ilimitado. El rey tenía la facultad de matar a quien él quisiera. ¿Por qué? Porque sencillamente tenía ese poder. Aquí tenemos la sociedad dividida en clases. La clase de los terratenientes o los señores feudales y los siervos, aquellos que trabajaban la tierra. Los siervos les debían tributos y trabajaban la tierra a cambio de pagar una contribución al rey, que por supuesto se le daba a los cobradores de impuestos. Esta etapa se puede representar con películas como por ejemplo Juana de Arco, Robin Hood y otras que por ejemplo Corazón Valiente, María Antonieta, etc. Esto nos ayuda a visualizar cuáles eran esas relaciones sociales entre clases. ¿Y por qué hablamos de esto?
porque sencillamente estaba la nobleza y estaba la plebe o el pueblo. Y por supuesto, los derechos de la nobleza eran superiores a los de la plebe. Uno de los ejemplos era el derecho de pernada. ¿Cuál era ese derecho? El derecho de el dueño de la tierra de pasar la primera noche con la dama que se iba a casar. Bueno, por ponerles un ejemplo, porque habían otras más prerrogativas. Posteriormente, en el desarrollo social se da la revolución industrial. Y la revolución industrial lo que plantea es una sobreproducción y, por supuesto, el concentramiento de personas en las ciudades, en donde los cuales en estas existían industrias y no existían derechos laborales. Estamos hablando de jornadas laborales de 18 y 20 horas de trabajo continuo y sin distinción de edad. Es decir, que habían niños que empezaban a trabajar desde los 5 años. La película para esta etapa de la historia es Los Miserables. Ahí podemos ver la dura situación en que atravesaban las personas que no tenían los medios de producción, empezando en el capitalismo. Posteriormente abordamos temas como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, que sucede más o menos en 1915 por una disputa entre monarquías, es decir, asesinan al archiduque de Austria y Hungría y eso genera una guerra entre reinos, entre países que estaban gobernados por monarquías. Sin embargo, estos conflictos se vuelven mundiales porque estos países eran coloniales. Por lo tanto, Inglaterra, Francia, España, Italia tenían muchas colonias en otros países y por lo tanto, otros continentes. Por lo tanto, eso se convirtió en una conflagración de carácter mundial. Termina la Primera Guerra Mundial y quedamos con un sabor amargo porque no quedan resueltos los conflictos, sino por el contrario, quedan incubándose conflictos serios, como por ejemplo la postración de Alemania y la explotación de sus recursos. Le quitan algunos territorios y obligan a los alemanes a pagar indemnización por la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que esto genera un caldo de cultivo, puesto que la sociedad alemana, ante una grave crisis, le da paso al nazismo. ¿Qué es el nazismo? Pues es una corriente política que tiene un partido único y tiene una idea, la cual consiste en crear un gran ejército y conquistar toda Europa. Y por poco lo logran. En ese contexto, entonces, se ve el mundo de nuevo en una gran conflagración de carácter mundial. Es entonces con el combate de los ingleses, de los norteamericanos y por supuesto de los rusos que se logra ganar la Segunda Guerra Mundial a un costo altísimo. Se calculan 50 millones de seres humanos muertos. Sin embargo, termina la Segunda Guerra Mundial, se instaura la Organización de Naciones Unidas y quedamos listos para la Guerra Fría, es decir, otro sistema bélico que va a llevar al mundo de nuevo a grandes conflictos, solo que de carácter más
focalizados, es decir, en Centroamérica, en África, en Asia, en el área árabe, etc. Tenemos otros conflictos como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, sucesos importantes como la caída de la Unión Soviética, el accidente de Chernóbil, las 2 bombas atómicas, etc. Es decir, la sociedad un poco conflictuada, bastante diría yo, y dentro de ese desarrollo se da la aparición y por supuesto el avance de los derechos humanos como una idea que busca plantear nuevas y mejores soluciones a las ideas belicistas que se habían desarrollado con antelación. Bueno, en este contexto es importante conocer la historia. Yo no soy experto historiador, pero me gusta investigar y tengo algunos elementos históricos que nos ayudan a ilustrarnos y comprender de mejor manera en qué contexto se crearon los instrumentos de derechos humanos. Espero, y ese es mi objetivo, despertar en ustedes la curiosidad y que investiguen más acerca de la historia mundial. Saludos.